Hola, buenas noches. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y gracias por estar aquí en su clase. Hoy vamos a abordar el tema de la fe, el capítulo 10 de Ciencia de la Mente. Interesante que cuando hablamos de la oración, hay un concepto así de la oración que dice es el acercamiento mental que hacemos a la realidad. Pero a la realidad, ¿qué es esa realidad con R mayúscula? La verdadera realidad, la realidad que está en nosotros, esa realidad que es ese sentimiento o esa conciencia de unificación, de que somos uno con Dios, entendiendo a Dios como ese Dios, como saber reconocer que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ser consciente de que allí donde somos uno, con este único poder, con esta única inteligencia, de donde sabemos que proviene toda respuesta, toda solución, toda sanación, toda creación nueva, proviene de allí, de esa única inteligencia que es Dios en nosotros y que nosotros somos uno con esta inteligencia. Nosotros estamos hechos de la sustancia de Dios. Estamos, o sea, somos de la naturaleza de Dios. Somos uno con este Dios, que entendemos a este Dios como bondad, belleza, sabiduría, inteligencia, alegría. Todas esas características de Dios están inherentes en nosotros. Eh, entonces, la fe es esa convicción, esa certeza de lo que tenemos que saber que existe en lo invisible y que con la perseverancia, con nuestra convicción, con el constante ejercicio de educarnos en agudizar ese ojo interno para vernos, enfocarnos única y absolutamente en nuestra verdadera realidad, en esa realidad de R mayúscula, allí donde somos uno con Dios y que en esa presencia, reconociendo la presencia de Dios dentro de nosotros, reconociendo que somos uno con esta presencia, pues allí existe todo. Allí existe todo lo que necesitamos, allí está toda la alegría que yo crea necesitar, allí reside toda la abundancia que yo quiero experimentar, allí está la auténtica paz. Recordemos que Dios, entendiendo a Dios como esa fuente que es bien absoluto, de donde emana todo tipo de bienes espirituales, mentales, materiales, pero otra vez, ¿qué es la fe? La fe es ese yo poder ver eso, ir más allá de la apariencia, no de nuestra realidad con R minúscula. Justamente en momentos difíciles es donde está ese desafío y ese reto de enfocar mi atención en reconocer quién soy yo verdaderamente, el ser espiritual que yo soy, que es uno con ese espíritu, el ser allí donde yo soy invisible, allí donde está mi conciencia, allí donde yo en ese espacio dentro de mí que reconozco esa unificación con Dios, ese saber que yo soy uno con Dios, ese saber que existe una única mente, que la mente de Dios y mi mente son la misma mente, pero eso, educarme para que mi mente sea receptáculo de los pensamientos de Dios y solamente ver, solo reconocer alegría, abundancia, sabiduría, inteligente, esas ideas sabias, esas ideas inteligentes, reconocer a Dios como esa fuente de creatividad infinita y yo soy una con esa fuente de creatividad infinita. Reconocer a Dios como ese bien absoluto que es, ¿verdad? La bondad de Dios, esa naturaleza de Dios, que yo estoy hecha de la naturaleza de Dios, todo eso es la fe, que aunada luego, la próxima semana seremos más enfáticos, seré un poquito más enfática en el equivalente mental, que es la elección de los pensamientos que queremos nutrir, alimentar, enfatizar en nosotros, las imágenes que queremos enfatizar, aunadas al poder de la fe. Pero en primer lugar, la fe es ese saber que es ese molde de nuestra aceptación, pero que depende, vamos a recibir en función de la medida de nuestra experiencia, o sea, en función de mi aceptación mi capacidad de aceptación le da forma a mi capacidad de recibir, le da forma a la experiencia que, valga la redundancia, yo quiero experimentar, yo quiero vivir, ¿sí? Pero siempre desde esa conciencia, ahora reconociendo que cuando yo, esa parte de mí que sabe mi verdad, que sabe cuál es mi verdadera realidad, mi realidad con R mayúscula, reconozco que Dios es perfecto,
El hombre, su creación es perfecto y yo como ser soy perfecta. Entonces, yo, desde esta conciencia, si yo refuerzo y trabajo ese músculo cada día, cada instante, cada vez que puedo, me recuerdo esta verdad. Me recuerdo que la perfección de Dios fluye en mí a través de mí, más que en mi interior reside la perfección de Dios, porque yo soy uno con Dios y en la mente de Dios solo existe perfección. Dios sabe solo de perfección, Dios es perfecto. Y yo soy de la naturaleza de Dios. La perfección de Dios también está en mí, en cada ínfima parte que me conforma. Pero otra vez, como dice este concepto de la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, cerrar nuestros ojos y agudizar nuestro ojo para enfocar nuestro ojo interno, para enfocarnos y es ver esa realidad invisible, donde allí en la presencia de Dios, donde yo reconozco que yo soy uno con la presencia de Dios, estoy totalmente unificada con la presencia de Dios. Allí yo experimento que todo es perfectamente posible, 100% posible. Yo convencerme a mí, trabajar, yo no tengo que convencer a Dios de que Él sea bueno, ni de que Él pueda crear o materializar algo, es convencerme a mí de esta verdad, de esta conciencia de unificación, de que allí donde yo soy uno con Dios, pues experimento la plenitud que es Dios, la abundancia que es Dios, la alegría infinita de Dios, la abundancia infinita de Dios, la creatividad infinita, la salud vibrante, la salud perfecta. La única posibilidad que existe es que todos mis órganos funcionen perfectamente, que cada una de mis células funcionen perfectamente, porque soy uno en Dios, porque allí experimento solo la perfección de Dios. Y esa es nuestra tarea para desarrollar ese músculo de la fe. Saber que cuando cierro mis ojos, quien yo verdaderamente soy es lo que está dentro de mí, no lo que está afuera. Como he dicho, no esa realidad con R minúscula, no esas apariencias, que son efectos. Pero yo soy uno con la primera causa, entendiendo a Dios como esa primera causa. Yo soy causa cuando soy una con esa primera causa. Yo soy siempre esa causa generando, creando, entonces, educarnos para aprender a hablar desde el punto de vista del espíritu, desde la claridad que al espíritu nada puede oponérsele. El espíritu, digamos, es infalible, ¿sí? Si hablamos desde el punto de vista del espíritu, sabremos que lo único que existe, lo único real, lo único verdadero, es lo que impera, digamos, en la mente del espíritu, lo que el espíritu es, que sabemos que es plenitud, que es completud, que es alegría infinita, que es bien absoluto, todas las características de Dios. Esto es la fe, saber que eso que yo establezco y le doy fuerza en lo invisible, más tarde o más temprano, a su debido tiempo, en el orden de Dios mismo, va a ser una realidad visible. Va a estar en el mundo físico también. Podré experimentarlo en lo físico, se materializará, será mi realidad externa es fruto, es efecto, es causa, es consecuencia de mi realidad interna, de mi fe, de lo fuerte que sea mi fe. Y ese es nuestro trabajo como practicantes, desarrollar la fe, desarrollar nuestra conciencia de unificación. Nuestra única responsabilidad o primera y más importante responsabilidad es mantener nuestra conciencia de unificación, de que somos uno con este poder mucho mayor que nosotros y que de este poder fluye este poder quiere hacerse cargo de que toda nuestra vida fluya fácilmente, el dinero fluya fácil, la creatividad, las ideas inteligentes, las ideas sabias que yo necesite, todo cuanto es Dios fluya, se exprese y se manifieste y sea mi realidad también en lo externo. Pero primero la fe, tener esa convicción de que aunque yo no veo algo, saber que existe en mí, que allí donde yo soy uno con Dios, allí existe, allí está Dios, ¿sí? Bueno, quiero despedirme. Para la próxima semana tenemos equivalentes mentales. Voy a hablar más, aunar lo que es la fe con equivalentes mentales. El capítulo 17, por favor, léanse el capítulo 17 de Ciencia de la Mente. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer. Me alegra mucho haber podido estar aquí. Gracias. Bueno,
Reciban un beso, un abrazo fuerte. Muy agradecida.